Abroche sus cinturones, ¿cierto? Que vamos a comenzar en el día de hoy con nuestro estudio sobre el liderazgo, ¿ya? Nuestro pastor nos pidió que compartiéramos temas sobre el liderazgo y yo pensaba qué epístola a nosotros nos puede hablar sobre el liderazgo y nos puede dar principios para ejercer un buen liderazgo. Y no se me ocurría ninguna mejor epístola que la epístola de Timoteo, ¿ya? Así que abra su Biblia en Timoteo capítulo 1 y vamos a ir viendo, ¿cierto?, algunos aspectos de esta epístola que nos pueden servir a nosotros para poder ser buenos líderes, líderes conforme al corazón del Señor. Timoteo, ¿cierto?, capítulo 1, y vamos a comenzar en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que podemos reunirnos para poder aprender de tu palabra. Abre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que todo lo que aprendamos el día de hoy con tu ayuda, Señor, lo podamos poner por obra. Señor, abre nuestro corazón y ayúdanos a aplicar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. ¿Qué es lo que estaba pasando en Éfeso? ¿Ya? Pablo, ¿cierto?, se había dado cuenta de que en las iglesias de Éfeso estaban surgiendo algunos problemas. ¿Y qué iglesia es la que no tiene problemas? En toda la iglesia nosotros siempre vamos a enfrentar diferentes situaciones, conflictos, problemas. Y los problemas, mis queridos hermanos, cuando surgen en la iglesia no están para hacerlos más grandes, sino que los problemas están para poder resolverlos. Un buen líder no es el que trae más problemas, un buen líder es el que trae soluciones, ¿ya? Entonces Pablo se dio cuenta de que en esta iglesia en Éfeso, que él había plantado, el apóstol Pablo, estaban surgiendo algunos problemas y necesitaba poner orden, ¿cierto?, en la iglesia de Éfeso. Toda iglesia, mi hermano, para que pueda trabajar de forma armónica, creciente y haciendo la obra del Señor, necesita tener orden. Ya cuando hay desorden, las iglesias no pueden crecer, no pueden avanzar, no pueden alcanzar meta. Entonces toda iglesia, para poder crecer, necesita que haya orden. Orden en el liderazgo, orden en los programas, orden en la metodología de trabajo. El orden, ¿cierto?, es parte de lo que es el carácter del Señor. Dios es un Dios de orden. Dice la Biblia que cuando el Señor creó, ¿cierto?, el mundo, es como estaba la tierra, desordenada y vacía. Pero Dios en un periodo de 7 días, ¿cierto?, comenzó a poner orden. Cada cosa en su día, porque el orden, ¿cierto?, a nosotros nos trae estabilidad. El orden a nosotros nos permite crecer, el orden nos permite avanzar. Y cada cosa, ¿cierto?, cada problema se tiene que ir resolviendo, tomando las medidas, ir poniendo orden para poder seguir creciendo. Entonces Pablo comisiona, ¿cierto?, a su joven discípulo Timoteo para ir a estas iglesias. Dios necesita un hombre, Dios necesita una mujer, ¿cierto?, para poder hacer la obra del ministerio y para poder usarlo como un instrumento para poder trabajar en la iglesia, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, los líderes son aquellos que están encargados, ¿cierto?, de trabajar en su ministerio, el pastor en la iglesia local, de una forma ordenada. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda seguir creciendo y avanzando. Primera y segunda de Timoteo, junto con la epístola de Tito, se conocen en la Biblia como epístolas pastorales. Y si usted lee primera, segunda de Timoteo y la epístola de Tito, usted se va a encontrar con una serie de consejos, ¿cierto?, que son para el ministerio. Una serie de consejos para el ministerio y para el liderazgo de la iglesia. Y hoy, en primera de Timoteo, en esta primera parte, ¿cierto?, nosotros vamos a sacar algunos principios que nos van a servir para el ministerio, para hacer la obra. Vea lo que dice Timoteo capítulo 1, versículo 2. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Primer principio, mis queridos hermanos. Todo líder debe tener su Timoteo. Ese es el primer principio. Todo líder debe tener su Timoteo. Mi querido hermano, nosotros no somos eternos, ¿ya? Un día vamos a tener que partir de este escenario de la tierra, un día nos vamos a enfermar, un día ya no vamos a estar más. Y si nosotros queremos que nuestro ministerio siga creciendo, siga perseverando, siga avanzando, necesitamos preparar a nuestros Timoteos. Pablo, ¿cierto?, tenía su Timoteo. Y los grandes hombres de Dios, mis queridos hermanos, siempre han tenido sus Timoteos.
Por ejemplo, nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Moisés, ¿a quién tenía? A Josué. Y dice la palabra de que Josué no se apartaba de Moisés. Donde iba Moisés, ahí estaba Josué. Donde Moisés fue a la montaña, Josué lo acompañó. Moisés bajó con las tablas de la ley, ahí estaba Josué. Entonces, el periodo de formación de su Timoteo es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, Moisés ya estaban descendiendo con las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, dice la Biblia de que Josué le dice, escucho cierto sonido de fiesta, cierto, de guerra. Y Moisés le dice, no, es sonido cierto de fiesta. Entonces, el Timoteo necesita tener una formación, necesita tener un discipulado, una preparación, una capacitación, para que después ese Timoteo, ¿cierto?, logre ocupar el puesto de aquel que fue su mentor, su guía, su discipulador. Otro ejemplo, en la Biblia nosotros tenemos el del profeta Elías. Elías, mi hermano, era un profeta totalmente extraordinario, fuera de serie. Elías, dice la Biblia, de que fue un hombre que hizo descender fuego del cielo con una oración, que Dios lo ocupó de una forma tremenda, mi hermano, en su ministerio profético, pero Elías se dio cuenta de que él no iba a estar para siempre. ¿Cuál era el destino de Elías? De que un día un carro de fuego en un torbellino se lo llevara a la presencia del Señor y él pudiera estar en la presencia de Dios disfrutando por una eternidad. Pero el ministerio en Israel, ¿cierto?, en la parte norte del pueblo de Israel, debía seguir cumpliéndose. Entonces Dios mismo le dice a Elías, mira, ve y úngeme a Eliseo para que una vez que tú ya no estés, él continúe con el ministerio, ¿cierto?, para el pueblo de Israel. Entonces nosotros este principio, mi hermano, lo vemos en la Biblia. Prepara a tu Timoteo, prepara a tu discípulo, prepara, ¿cierto?, a aquel que va a continuar la obra del ministerio una vez que tú ya no estés. Los liderazgos en la iglesia, por lo general, duran 2 años, 3 años, 4 años, o hasta que el líder se aburra, ¿cierto?, diga, pastor, que venga el siguiente. Y cuando de repente el líder abandona su liderazgo, la gran pregunta que tenemos los pastores es, ¿y a quién pongo? ¿Cierto? Me renuncia el líder de damas, me renuncia el líder de varones, me renuncia el líder de música, me renuncia el líder de jóvenes, ¿y a quién pongo? Entonces tú tienes que ocupar tu liderazgo, ¿cierto?, tu influencia, la plataforma que Dios te da en tu liderazgo para formar a otros discípulos, cosa que tú digas, pastor, mire, yo, ¿cierto?, tengo otras cosas que hacer, tengo otros proyectos, tengo otras actividades, pero yo dejo el cargo, pero mire, yo les sugiero 2, 3 hermanos que pues quizás pueden hacerse cargo de la obra del ministerio, para que no quede el ministerio botado y para que una vez que tú salgas, el ministerio pueda seguir trabajando de forma normal y en orden en la iglesia. Jesús, mis queridos hermanos, siendo Dios hecho carne, también entendió este principio y lo aplicó. Y el Señor fue más ambicioso todavía, mi hermano. El Señor no preparó 1 ni 2. El Señor, ¿a cuántos preparó? 12 hombres. Hombres fieles, ¿cierto? 12 hombres. Y bueno, si nosotros medimos la cantidad de porcentaje de pérdida, de los 12, ¿cuánto se perdió? 1. Siempre puede pasar de que algún Demas en el ministerio esté de más, ¿cierto? Y abandone el ministerio, pero el Señor de los 12 hombres solamente perdió 1. Y el Señor no capacitó solamente a 12 hombres. Dice la palabra del Señor que el Señor después capacitó a 70. ¿Ya? Y después, cuando el Señor entrega la gran comisión, le da la tarea a la iglesia completa. Entonces, mi hermano, el Señor entendía el principio de que necesitaba preparar hombres para la obra del ministerio, que Él una vez que ya no estuviera, necesitaba tener gente que siguiera predicando el Evangelio, proclamando la buena nueva, abriendo iglesia, ganando almas, haciendo la obra. Y el Señor invirtió 3 años y medio en la vida de estos 3 hombres, a tiempo completo. Tarde, mañana, noche, no se separaban del Señor y Él los discipuló, los preparó, los capacitó. Cuando Cristo después muere, resucita, entrega la gran comisión a la iglesia, asciende a los cielos, estos hombres ya estaban listos. Solamente les faltaba una cosa, que era la llenura y la unción del Espíritu Santo para ellos poder hacer la tarea del ministerio, no tan solamente con sus fuerzas, sino en el poder de Dios. Y eso también es muy importante, que cada líder pueda tenerlo. Mi hermano, la historia sigue
Y dice la palabra del Señor de que los primeros años de la iglesia había un hombre que odiaba a los cristianos, un hombre que no quería saber nada con Cristo, ni con Jesús, ni con nada de eso, y perseguía a los cristianos. Y este hombre se llamaba Saulo de Tarso. Era un hombre perseguidor, ¿cierto?, de la iglesia. Era un hombre que su pasión era oponerse al cristianismo. Pero este hombre, cuando iba camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. El Cristo resucitado se le aparece, cae, ¿cierto?, este hombre y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: mira, ve a tal lugar, se te dirá lo que tú debes hacer. Este hombre se convierte al Señor, Dios lo sana, ¿cierto? Se convierte, se bautiza, pero empieza un proceso en su vida de que él era un recién convertido y como tenía un mal testimonio, nadie se quería juntar con él. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Un hombre maduro, o un hermano mayor, como le dicen algunos, ¿cierto?, aparece en la vida de este hombre. Y apareció en la vida de este hombre, ¿cierto?, de Saulo, apareció Bernabé. Bernabé dice de que era un discípulo de buen testimonio, toma, ¿cierto?, a Saulo, lo empieza a preparar, lo empieza a capacitar, lo empieza a entrenar, lo lleva donde los apóstoles, le da oportunidades ministeriales para que crezca. Finalmente, mi hermano, este Saulo se convierte en la historia del cristianismo en el gran apóstol Pablo, el hombre más usado por Dios en ese tiempo de la iglesia primera. Ni siquiera el nombre de Bernabé resonó tanto como el nombre de Pablo a lo largo de la historia. Usted dígame cuál fue la epístola que escribió Bernabé y no tenemos ninguna. Pero si usted me dice cuántas epístolas escribió Pablo, 2 epístolas. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros no podemos alcanzar a dimensionar el impacto que podemos hacer en la vida de un creyente, de una hermana, de un hermano, si lo discipulamos, lo preparamos para la obra del ministerio, para que él continúe la tarea una vez que nosotros ya no estemos, o enviarlo y comisionarlo para que él haga la tarea de la obra del ministerio. Por eso es importante tener nuestro Timoteo. Y en Timoteo, 2 de Timoteo 2:2, ¿qué es lo que le dice Pablo ahora a Timoteo? Mira, esto que has oído de mí, yo te encargo, prepara ahora tú, hombres fieles, y que estos hombres fieles ahora enseñen también a otros. Entonces, la tarea de discipular, la tarea de preparar gente, la tarea de tener hijos espirituales, es una tarea que nunca va a cesar. Es una tarea que es necesaria hacer en la iglesia, preparar a la nueva generación para que pueda llevar la palabra del Señor, el Evangelio, ¿cierto?, a diferentes lugares. Y hermano querido, con el ADN, ¿cierto?, con el ADN que Dios ha puesto en tu vida. Preparar hijos para el ministerio con el ADN que Dios ha implantado en tu vida. No hay mejor forma, hermano, de formar discípulos con la visión que Dios te ha entregado. Yo, por ejemplo, les comento, en mi caso personal, yo le dije: tengo mi Timoteo. Yo en mi hermano estoy invirtiendo, ¿cierto?, mis pensamientos, mi fuerza, mi energía, le doy oportunidades para el ministerio, me ayuda en el ministerio. Hermano, vamos, le doy consejo, vamos a evangelizar, hagamos esto, podemos hacer esto, le pregunto cosas, ¿cierto? Y nos ponemos de acuerdo, planificamos muchas veces. ¿Por qué? Porque yo lo estoy preparando, porque quizás yo como pastor, que estoy al otro lado de la vereda en este punto, ¿cierto?, puedo visualizar de que él un día puede estar conmigo en este lado. Entonces todos tenemos que tener esa mentalidad. El buen líder, mi hermano querido, el buen líder no es un líder mezquino, es un líder que da oportunidades. El buen líder no tiene miedo de que se desarrollen otros líderes o crezcan otros líderes o otros líderes puedan hacer las cosas mejor que tú. No tiene miedo de eso, porque un líder que piensa, ¿cierto?, en la obra del Señor, piensa por el bien de la obra. Y hermano querido, ojalá se levanten más iglesias, más pastores, iglesias más grandes, con más gente y mejores predicadores cada día. El buen líder, ¿cierto?, no tiene miedo de eso. El buen líder prepara gente para la obra del ministerio. En la Biblia, un caso particular, nosotros encontramos, ¿cierto?, al apóstol Pablo, y encontramos a otro predicador de la época del apóstol Pablo que se llamaba Apolos. Pablo, mi hermano, no se caracterizaba por ser un predicador de fuego, ¿cierto? Pablo dice, bueno, la presencia corporal es menospreciable. Quizás Pablo no usaba el mejor terno de la época. Quizás era bajito, tenía la nariz media chata. Quizás era medio peladito. Quizás de apariencia corporal era un hombre menospreciable, pero en sabiduría era un hombre que tenía mucho entendimiento.
En cambio dice la Biblia de que Apolos era un pastor de fuego, un predicador de fuego, de esos que les gustan a los pentecostales, ¿cierto? De esos que, hermano, hay fuego en el altar, aleluya, ¿cierto? Y pasa la gente y grita y zapatea y todo el tema y se mueve en el poder del Espíritu y eso a la gente le fascina, pero Pablo era más calmado en su ministerio. Pero tanto Pablo como Apolos Dios lo usó en la obra que él tenía designada para cada uno. Pablo no tenía celos de Apolos, ni Apolos tenía rivalidad con Pablo. Ambos trabajaban en unidad. ¿Y qué dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1? Unos dicen yo soy de Pablo, de Apolos, de Cefas, de Pedro, pero yo soy de Cristo. Y nosotros somos de Cristo. Los líderes servimos, mi hermano, al Señor. Así que, algunas ideas prácticas, mi hermano, ¿cierto? Para ir terminando este primer punto. Agende una reunión semanal con su Timoteo. Si usted piensa en su Timoteo, piensa en 1, 2, 3 hermanos que a usted le gustaría que un día, ¿cierto?, pudieran ser el próximo líder de jóvenes, de varones, de damas, de multimedia, de música. Piense y agende una reunión con esa persona. Puede ser presencial, puede ser online, pero piense en esta persona, ¿cierto?, para poder enseñarle, conversar con ella, capacitarlo, ¿cierto?, para que pueda un día esta persona ocupar quizás su lugar. Segundo, también es una oportunidad tremenda, mi hermano, de preparar discípulos por medio de los grupos pequeños, ya, grupos pequeños o por medio de los ministerios también. Es una oportunidad, ¿cierto?, para poder ver, ¿cierto?, en el grupo pequeño o en el ministerio nosotros podemos ver, quizás esta persona tiene cualidades, enseña bien la palabra, le gusta liderar, es una persona que es ejemplo, ¿cierto?, y darle pequeñas oportunidades, ¿cierto?, para que esa persona vaya tomando fuerza y algún día quizás proponerle, oye hermano, mira, abre otro grupo pequeño, o mira, ¿sabes?, hácete cargo tú del ministerio, o mira, yo hoy día tengo que ir a predicar a tal lado, encárgate tú de la enseñanza en la iglesia. ¿Ya? Entonces, mi hermano, dar esas pequeñas oportunidades también. Pero para buscar un Timoteo, ¿cierto? Piense en el miembro. No mire usted, mi querido hermano, como miraba a Samuel. ¿Ya? Samuel, ¿cuál era el error del profeta Samuel? Samuel miraba lo primero que se apantallaba, ¿cierto? Miraba lo primero que le veían sus ojos. Cuando, por ejemplo, Samuel ve a Saúl, dijo, este es el rey de Israel, nadie como él, ¿cierto? El más alto, el más fornido, el más fuerte, el de mejor presencia. Y quizás muchas veces nosotros cometemos ese error en el liderazgo. Yo me acuerdo, mi hermano querido, cuando llegué a pastorear la iglesia allá a Talcahuano, yo de repente veía algunas personas, algunos nombres, y yo dice, esta persona va a ayudar en el ministerio, esta persona puede ser de bendición para mi liderazgo, esta persona, ¿cierto?, va a acompañarme en el ministerio. Mi querido hermano, no le miento, le digo la verdad en Cristo. A todas esas personas que yo les puse el ojo, todas esas personas hoy en día no están en la iglesia. Y todas las personas que yo no me había fijado que podían trabajar conmigo en el ministerio, todas son las que están. Entonces, mi hermano, uno muchas veces se guía por la vista, por la apariencia, ¿cierto? Por el nombre, por lo que hace, qué sé yo. Pero cuando uno quiere invertir en alguien, debe buscar el miembro más fiel, el que tenga buen testimonio, el más comprometido. No esos que le dicen al pastor, pastor, ¿por qué no me deja predicar el día domingo? Pero viene 1 o 2 veces al mes al culto, ¿cierto? Pastor, usted no me da oportunidades para ejercer mi liderazgo, pero no se conecta a las reuniones de oración, falta la reunión de líderes, no avisa, ¿cierto? No viene a la iglesia, no avisa. Entonces, cuando uno da oportunidades, tiene que dárselas a los más fieles. ¿Qué es lo que dice la palabra? En Hechos, ¿cierto? Cuando se eligieron los diáconos o los líderes de la iglesia que estaban encargados del servicio, busquen hombres fieles, ¿cierto? Que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ya a quienes encarguemos esta tarea mientras nosotros nos dedicamos a la oración y al estudio de la palabra. Entonces, el liderazgo, mi hermano, es clave. Ya, el liderazgo puede ser la clave o el clavo. El liderazgo es clave para la iglesia. Ya, un buen liderazgo formará una buena iglesia, formará buenos creyentes, formaremos buenos discípulos y seremos, ¿cierto?, una gran iglesia. Bien. Segundo punto, mi hermano querido.
Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Como segundo punto, un líder debe ser un líder de oración. El hombre y la mujer de Dios que sirve y que ministra al Señor debe ser un hombre y una mujer de oración. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia, si usted empieza a estudiarlo y analizarlo, todos fueron creyentes de oración. Personas que oraban, mi hermano, pero no en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti puedo vivir confiado, ¿ya? No, sino que eran hombres y gente que se dedicaba a la oración. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso del rey David. David dice la Biblia que era un hombre conforme el corazón del Señor. Y David, ¿cuántas veces oraba al día? Dice: tarde, mañana y noche me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces David tenía un tiempo devocional diario con Dios y un tiempo devocional en tres partes: en las mañanas, en las tardes y en las noches. Otro ejemplo, nosotros tenemos a Daniel. ¿Qué es lo que dice la Biblia de Daniel? Que en él había un espíritu superior, ¿ya? Por ejemplo, él trabajaba con mucha gente capacitada en el gobierno. Trabajaba con personas que habían estudiado, otros que practicaban hasta artes mágicas, ¿cierto?, de esa época. Personas que habían sido escogidas de los mejores países donde Babilonia había tomado gente cautiva, ¿cierto? Gente que estaba en la corte del rey Nabucodonosor. Pero dice de que Daniel mismo era superior a ellos. Había en él un espíritu superior. ¿Por qué? Porque él era un hombre comprometido con Dios. Cuando él, por ejemplo, le ofrecieron contaminarse con la comida del rey, él dijo que no, ayunó, ¿cierto? Era un hombre comprometido con Dios y su causa. ¿Y cuánto oraba Daniel? 3 veces al día, aun cuando el gobierno lo prohibió, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacía? 3 veces al día se presentaba delante del Señor, abría sus ventanas y adoraba hacia Jerusalén. Tenemos otro ejemplo, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, mi hermano, dice la palabra de que oraba muy de mañana, oraba también en las noches, ¿cierto? Muy de noche. Y también, ¿cierto? El Señor de repente, en ocasiones, pasaba la noche orando, intercediendo. En una ocasión, cuando quiso escoger a los 12 apóstoles, ¿cuánto oró el Señor? Pasó la noche orando para escoger a los líderes. Cuando fue a la cruz, ¿cuánto oró el Señor? 3 veces oró el Señor. Y cuando a Pedro le dice: bueno, no pudiste ni siquiera orar una hora conmigo, ¿cierto? Entonces, pero el Señor oró 3 veces. Quizá habrá orado 3 horas, quizá habrá orado un poco menos, un poco más, pero el Señor ponía énfasis en la oración, siendo Dios hecho carne, ¿ya? Pablo, mi hermano, Pablo era un hombre que oraba en las mañanas y en las tardes, dice. Cuando le habla a Timoteo en la otra epístola, le dice: Timoteo, te recuerdo en mis oraciones de noche y de día. Porque en el día, ¿qué es lo que hacía Pablo? Se dedicaba a trabajar, como lo hacemos muchos de nosotros, que tenemos que trabajar, tenemos que andar laburando, ¿cierto? Y quizás nosotros en nuestro trabajo vamos a andar clamando al Señor, vamos a andar orando interiormente o a la hora de almuerzo, o tenemos un tiempo libre, vamos a orar al Señor en nuestro interior, pero igual, mi hermano, nosotros debemos apartar un tiempo devocional, ya sea en las mañanas, en la noche, o 3 veces al día, o 1 vez al día, pero como líderes debemos ser personas que oren. Los grandes cristianos ahora, de la historia del cristianismo, ¿cierto? Ellos eran personas de oración. ¿Cuántas horas oraba Lutero? ¿Usted sabe? 3 horas oraba Lutero. Imagínense, 3 horas ese hombre oraba. ¿Y cómo lo usó Dios? Para ser el gran reformador de la iglesia. Fue el único reformador que no pudieron matar, ¿ya? Y Lutero oraba 3 horas al día. Juan Wesley. ¿Usted sabe quién fue Juan Wesley? Dios lo utilizó tremendamente este hombre en la iglesia anglicana para hacer un avivamiento en esa época. Si puede algún día lea un poco de los puritanos. Ya Juan Wesley tenía esta esencia puritana. Juan Wesley, mi hermano, oraba 2 horas al día, todos los días. Se dedicaba a la oración. Jorge Muller, el padre de los huérfanos, un hombre, hermano, que Dios lo utilizó para abrir orfanatos de una manera sorprendente. Tenía un diario de oración, porque él escribía sus oraciones, lo que le iba pidiendo a Dios, iba marcando siempre cuando Dios le respondía. Este hombre tiene historias sorprendentes, Jorge Muller, ya, donde él, por ejemplo, llegaba un día y decían: pastor, no hay pan para darle a los niños, ¿qué vamos a hacer? Orar, oremos al Señor. Pero pastor, ¿cómo? Oremos al Señor.
Pasaba 1 hora, 2 horas, le tocaban la puerta, ¿cierto? ¿Sabe qué? Este pan lo íbamos a llevar a la reina, pero ella no lo quiso y lo teníamos que botar y preferimos venir a dejárselo a ustedes. Ese tipo de testimonios tenía este hombre. Era un hombre, hermano, que estaba comprometido totalmente con Dios en oración. Jonathan Edwards, un gran pastor, ¿cierto? Puritano también. Este hombre, hermano, es famoso por un sermón que hizo una vez, que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Como decía el pastor, ¿cierto? Ay, 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 el que pueda decir. Imagínense predicar ese sermón, ¿cierto? Pecadores en manos de un Dios airado. Mi hermano querido, en ese tiempo en la iglesia, los predicadores, los pastores no predicaban como lo hacemos nosotros el día de hoy. Nosotros el día de hoy tenemos nuestro apunte, ¿cierto? Y todo el tema, y vamos leyendo y vamos explicando y todo. En esos tiempos la costumbre para predicar era leer los sermones textuales. Se iba leyendo el sermón, ¿cierto? Y la gente simplemente escuchaba la lectura del sermón. Este hombre tenía corta la vista y cuando predicó este sermón lo leía así, muy cerca de sus ojos. Apenas se podía ver su rostro, dice la historia. Pero este hombre, que fue el sermón que lo hizo famoso, Pecadores en manos de un Dios airado, este hombre antes de predicar el sermón pasó 3 días velando, pasó 3 días en ayuno, y pasó 3 días en oración, y pasó esos 3 días conversando con otro hermano, solamente temas espirituales. Cuando este hombre, hermano, fue a predicar la palabra, era tanta la unción con la que predicó, que dice que la gente, a pesar que él leía su sermón por su corta vista, ¿cierto? Muy de cerca, la gente se aferraba a los pilares del púlpito, del templo, ¿cierto? Porque pensaban de que el día del juicio había llegado. ¿Quieres tener tú ese impacto en tu ministerio? El secreto es orar, 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 ayunar, orar, buscar de Dios, vigilar, velar. Si Jesucristo lo hizo, mi hermano, el apóstol Pablo lo hacía, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos tener un alto impacto, pero no estamos dispuestos a pagar un alto precio. Queremos tener grandes resultados, pero no queremos, ¿cierto?, invertir tiempo en la presencia del Señor. Y acá no hay secreto, hermano, que esté escondido. Los secretos en la Biblia están revelados para nosotros los hijos del Señor. A Moisés, ¿por qué le brillaba el rostro? Bueno, porque Moisés tuvo 40 días en la presencia del Señor. ¿Ya? Entonces, mi querido hermano, si nosotros queremos tener un alto impacto, debemos tener una alta búsqueda de la presencia del Señor. Mi hermano querido, un método que a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida devocional, porque no sé si ustedes, bueno, yo soy de la generación, mi hermano, cuando nosotros hacíamos cadenas de oración en la iglesia. Esa es la generación mía. Ya, ¿cuántas horas se va a inscribir usted? Ya a las 8 de la mañana, usted a las 9 de la mañana, usted a las 10 de la mañana, a las 11, y así orábamos nosotros. Y nosotros cuando íbamos al templo a orar, yo soy de la generación que te decía, mira, tú tienes que orar en voz alta, y tienes que orar, ¿cierto? Puro orar nomás. Y no cortar la cadena de oración. ¿Ya? Entonces uno iba a orar, ¿cierto? Y se ponía a orar y de repente pasaban 5 o 10 minutos y ya no tenía más que orar, pues. ¿Cierto? Yo soy de esa generación que uno oraba todo, ya oraba por mí, oraba por mi familia, oraba por los hermanos de la iglesia y ya después, hermano, tenía que orar hasta por lo que fuera, por el vecino, el perro del vecino que estaba enfermo, por todo eso. ¿Ya? Entonces a nosotros era eso, orar y orar. Pero un método que a mí me ha funcionado y me ha servido mucho, ¿cierto?, es orar leyendo la Biblia. Orar leyendo la Biblia. Por ejemplo, mi hermano, usted dice, yo me propongo en mi corazón, voy a orar media hora o voy a orar 1 hora. Y quizás estar 1 hora de rodillas, ¿cierto?, o 1 hora sentado o acostadito, como usted prefiera orar, se le hace muy tedioso de repente estar todo ese rato así. Hay algunas personas que tienen problemas físicos y no pueden estar tanto rato así. Entonces, mi hermano, lo que yo hago, ¿cierto?, y se lo comparto por si le sirve, es que yo elijo un libro de la Biblia, ¿ya? Puede ser un evangelio, libro de proverbios, los salmos, alguna epístola, desde el capítulo 1, siempre por orden, ¿cierto? Siempre por orden. No es que yo tomo la Biblia y digo, Señor, háblame, Señor. Y ahí... Y Judas traicionó al Señor. Y después, Señor, esta palabra es para mí. Abro la Biblia de nuevo. Ve tú y haz lo mismo. Pero Señor, no, por orden, mi hermano. Porque si uno lee la Biblia así, no la va a entender nunca.
Uno va a leer aquí, allá, no va a entender nada. Entonces, por orden, el orden a nosotros nos da estabilidad. Entonces, mi método es, abro la Biblia, ¿cierto? El Evangelio de Mateo, capítulo 1, ¿cierto? Versículo 1. Y empiezo, leo el capítulo completo. Y mi hermano querido, hay oraciones, como dice acá el texto, ¿cierto? En 1 Timoteo capítulo 2, dice, oren por todos los hombres, por las autoridades, por los que están en eminencia. Entonces, hay oraciones que todo cristiano y líder debe hacer. ¿Cuáles son estas oraciones? En primer lugar, mi hermano, tú debes orar por tu vida. Esa es la oración más importante que tú puedes hacer. Porque mira, antes que Dios quiera cambiar al mundo, Dios primero tiene que comenzar cambiándote a ti. Antes de Dios salvar a otros, Dios primero tiene que salvarte a ti. La oración más importante que usted puede hacer es por su vida personal. ¿Ya? Usted ora por su vida, se presenta delante del Señor, le entrega todas las cosas al Señor, sus pecados, sus luchas, sus debilidades, sus tentaciones, sus pensamientos, sus sueños, sus anhelos, todo se lo entrega al Señor. Y después que usted ora por usted lee un capítulo de la Biblia, ¿cierto? Después que usted lee ese capítulo, la segunda oración más importante que usted debe hacer como líder, adivine por quién es. Por su familia. Mi hermano querido, no sacamos nada con ganar al mundo si vamos a perder a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa, si para ellos nosotros no somos ejemplo. La segunda oración más importante que usted debe hacer en su vida es orar por su familia, su esposa, sus hijos, sus familiares. ¿Ya? Esa es la segunda oración. Y usted después lee otro capítulo, capítulo 2, ¿cierto? Después que lee el capítulo 2, la tercera oración más importante que usted tiene que hacer es orar por su familia espiritual, por su ministerio. Orar por los hermanos de la iglesia, o si usted tiene su ministerio, orar por su ministerio. ¿Ya? Esa es la tercera oración más importante. Después usted va a leer el capítulo 3, ¿cierto? Después del capítulo 3, usted puede orar, ¿cierto?, por diferentes necesidades, peticiones, misioneros, autoridades, la misión, diferentes cosas, las peticiones de los hermanos que le hacen en el templo, ¿cierto?, que le dicen, hermano, ore por mí. Usted presenta esa oración también ahí, y usted lee el capítulo 4. ¿Cuánto leyó la Biblia y cuánto oró? Leyó 4 capítulos y hizo 4 oraciones que son las más importantes que todo cristiano puede hacer. ¿Cierto? Orar por las necesidades. Usted puede terminar con una 5ª oración también, mi hermano. ¿Ya? Entonces, usted está haciendo 2 cosas poderosas ahí. Orar y leer la palabra. No se va a cansar, no se va a aburrir. Va a aprender. Usted le va a hablar a Dios y Dios también le va a hablar a usted por medio de la palabra. ¿Ya? En la iglesia primera, mi hermano, los apóstoles se dieron cuenta que había muchas tareas que hacer. Había que servir mesa, había que visitar gente, había que orar por enfermos, había que predicar el evangelio, que es lo más importante. Entonces en la iglesia primera ellos no podían hacer todo, ¿cierto? No podían ser el pastor orquesta. Se daban cuenta de que ellos, como líderes principales de la iglesia, tenían solamente una función que hacer, y era buscar a Dios, recibir de Dios para después predicar el evangelio. Entonces los apóstoles, ¿qué es lo que dijeron? Nosotros nos vamos a dedicar a ¿qué cosa? A la oración y a la lectura de la palabra y la proclamación del evangelio. Y los demás líderes van a hacer la obra del ministerio. Y ahí nacen, ¿cierto?, los diáconos, que significa servidores, líderes o ministros también. Entonces, mi hermano, el principio es que nosotros debemos dedicarnos a las cosas importantes y las cosas secundarias debemos delegarlas. Delegar lo secundario y lo importante nosotros poder hacerlo. ¿Y qué es lo que es lo importante? Orar y buscar de Dios y conocer su palabra. Amén. Ideas prácticas, mi hermano. ¿Ya? A mí me encanta predicar con ideas prácticas, ¿cierto? Para aplicar en el día a día. ¿Cómo está su tiempo devocional? ¿Cuánto tiempo le está dedicando a la oración? ¿Cómo podría mejorar su tiempo devocional? Póngase una meta, ¿cierto? Es decir, yo desde aquí para adelante voy a orar media hora, voy a orar 1 hora todos los días, voy a tener 3 devocionales de media hora. No sé, póngase la meta que usted estime conveniente, ¿ya? Al nivel de su vida espiritual, y trate de cumplirla. Pero cuando trate de cumplirla, trate de aplicar este método, aunque sea en una de sus oraciones, de leer y orar la Biblia, ¿cierto? Leer y orar la Biblia, y después, para la próxima vez que me inviten, pastor, le conversamos, ¿cierto?, cómo le fue con este método de orar y leer la Biblia, ¿ya? Otra idea práctica, mi hermano. Por ejemplo,
Acá están los pastores, ¿cierto? Cada uno de ustedes, algunos tienen liderazgo en sus ministerios. Otra idea práctica, mi hermano. Antes de empezar su ministerio, por ejemplo, un ejemplo solamente, las damas se juntan los días viernes a las 6 de la tarde, ¿ya? Un ejemplo solamente, no sé en los horarios, pero pongamos ese ejemplo. Antes de empezar las damas, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Hermana, vamos a juntarnos media hora antes para orar. Vamos a reunirnos, ¿cierto? En vez de a las 6, a las 5:30, y vamos a orar de 5:30 a 6 de la tarde. Los varones, ¿cierto? Nos juntamos a las 8, vamos a juntarnos a las 7:30, de 7:30 a 8 vamos a orar. Los niños, ¿cierto? Yo esto se lo digo, se lo comparto porque en nuestra iglesia nosotros tratamos de hacer esto, ¿ya? Por ejemplo, los niños nosotros nos juntamos los sábados a las 11 de la mañana, ahora están en la escuelita bíblica, pero nosotros, ¿cierto? La gente que trabaja en el ministerio de niños, nosotros nos juntamos el sábado a las 9 de la mañana, ¿cierto? Para tener un tiempo devocional. Entonces hay una hermana ora, comparte un mensaje y después cada uno hace una oración específicamente por nuestro ministerio de niños. En el tiempo de invierno, mi hermano, en nuestra iglesia, no se puede salir a evangelizar antes del culto, en tiempo de invierno. Entonces, ¿qué hacemos? Yo como pastor, tiempo de invierno, temporada de invierno, hermano, aviso en el grupo, la iglesia va a estar abierta desde las 7:30 para el que quiera venir a orar. Y yo bajo, ¿cierto? A las 7:30, un ratito antes, abro el templo, lo dejo todo acondicionado y me pongo a orar antes del culto, ¿ya? Y así muchos de los ministerios, los varones, hermanos, tuvimos una temporada tremenda que después de un evento que tuvimos de varones, estuvimos levantándonos de lunes a viernes, todos los días a las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana y orábamos, un devocional de media hora teníamos. Entonces, mi hermano, la única forma para hacer crecer el ministerio y para que el ministerio avance es por medio de la oración, y esto llevarlo al terreno de la práctica, ¿ya? Bien. Tercer principio, los requisitos, mi hermano, para los líderes. Abra su Biblia ahí en Timoteo capítulo 3. Timoteo capítulo 3. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, ¿cierto?, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos con toda sujeción y honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, ¿cierto? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y que estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mi querido hermano, ser líder en una iglesia es una honra. Es una honra, es un privilegio, es un honor tremendo si usted es líder, ¿cierto?, en la iglesia. Téngalo eso en cuenta, téngalo eso presente. Servir a Dios es una honra. Para el liderazgo, mi hermano, ¿cierto? Yo en mi iglesia local pongo la mirada solamente en los hermanos que son los más fieles. Es el principio que yo ocupo. Yo quiero que mi iglesia ande bien, yo quiero que mi iglesia camine bien, marche bien, poder trabajar bien con los hermanos. Y si yo tengo que escoger un líder, para mí tiene que ser de excelencia, lo mejor de lo mejor. De entre todos los mejores, ¿cierto? El que se destaque, a él yo lo voy a escoger para que pueda trabajar como líder en la iglesia. El primer ministerio, mi hermano, que todo líder debe cumplir es su familia. Este es el primer ministerio que todo líder debe cumplir. Usted debe ser ejemplo para su familia, ¿cierto? Y un guía espiritual para su familia. No puede pretender, hermano, liderar un grupo de personas, a liderar un grupo, un ministerio, si usted no puede liderar su casa, su familia, su hogar. Si usted no es ejemplo en esto, no puede ser un líder efectivo. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, bueno, quiere ganar a otro, y mira cómo están sus hijos. Mira, quiere predicarle a otro o anda enseñando a otros, pero mira cómo está su casa. Por eso es muy importante, y acá la palabra lo dice, que es necesario que tanto el líder de la iglesia, el pastor, ¿cierto?,
debe saber gobernar su casa y también los líderes, los diáconos, los que ayudan en la tarea del ministerio. Una vez, mi hermano, había un teólogo muy importante, ¿cierto? Y le pidieron ir a dar una serie de conferencias un fin de semana. Y él le dijo, yo no puedo porque tengo una cita previa. Y le dijeron, ¿qué cita más importante puede ser que ir a dar esta serie de sermones, ¿cierto? Allá en esta conferencia que tenemos preparada para que usted vaya como expositor principal de la palabra del Señor. Y él dijo, no, tengo una cita previa, ¿cierto? Y no la puedo cancelar. Con todo respeto, pastor, dígame, ¿cuál es esa cita tan importante que usted tiene que no puede cancelar? Y él dijo, tengo que pasar tiempo con mis hijos. Después la persona, ¿cierto?, que lo entrevistó, ¿cierto?, por teléfono, se dio cuenta. Un hombre, hermano, con tal prestigio, ¿cierto?, con tal rango, autoridad en la iglesia, si perdía la influencia sobre sus hijos, su ministerio iba a terminar siendo desacreditado. Por eso, el ministerio más importante que usted debe cumplir es con su familia. El líder, mi hermano, debe ser una persona enseñable. No debe ser una persona que sea soberbia. Una persona soberbia es una persona que no aprende de los demás, que siempre cree tener la razón, ¿ya? Una persona que mira a los demás en menos o que no toma consejos de los demás. El líder debe ser una persona enseñable, dispuesta a aprender, a recibir de la palabra, a acatar los consejos. Ahora que estuvimos en la convención, pastor, le cuento una, ¿cierto? ¿Le gusta que le cuente una? Ya, yo le voy a contar una. Hubo unas votaciones ya en la convención. Y en las votaciones que se hicieron, yo dije, yo, hermano, no voy a meter en política, amén. Yo voto nulo, ¿ya? Dijo, no estoy a favor ni en contra, yo voto nulo. Después, vale, me pesca mi supervisor nacional, pues. Ya, me pesca, quiero conversar contigo, me dice, no puede ser que un pastor, ¿cierto?, no quiera votar nulo, a favor o en contra, tú tienes que tener una opinión. Dice, no, pastor, es que yo... que vea a Dios, ¿no? No, tú tienes que votar. Amén, pastor, lo recibo. Un líder debe ser enseñable. No terminó ahí, pues después me pescó mi otro supervisor, pues. Así, ¿cómo andamos con los votos nulos? Me dijo. Dijo, no, tú tienes que votar. Me dijeron lo mismo. 2 veces, mi hermano, para mí es confirmación. Así que recibí, amén, pastor, ya, vamos a dejar de ser amarillo, le dije. Entonces, mi hermano, uno, cuando te llama la atención, cuando te enseñan algo, cuando te corrigen, ¿cierto?, cuando te muestran un punto ciego en tu vida, ¿qué es lo que debe hacer el líder? Recibir. Amén. Si me lo están diciendo una persona, si me lo están diciendo 2 personas, es que si yo no me doy cuenta es porque sería una persona soberbia, ¿cierto?, de no, que ellos están equivocados y que yo estoy bien. Si ya son 2 o 3, mi hermano, date por entendido de que hay algo que tú tienes que cambiar en tu vida, si hay varios que te muestran tu punto ciego, ¿ya? El líder, hermano, debe estar libre de adicciones. Ya dice acá, no dado al vino. Pero esto incluye, ¿cierto?, todo tipo de adicciones. Adicción, hermano, a la comida. Adicciones, ¿cierto?, a los vicios. Adicciones, mi hermano querido, pueden ser adicciones hasta aún a la pornografía. Hay muchos líderes que luchan con esto, ¿ya? Y este no es un tema extraño, ¿cierto? No sé si ustedes han visto las redes sociales últimamente, pastores muchas veces o hombres de Dios que predican la palabra, siendo descubiertos, ¿cierto?, en pecado, todo eso. ¿Por qué? Porque tienen una adicción, tienen un problema espiritual con el cual luchan, ¿cierto?, una debilidad que quizás nadie conoce más que solamente ellos mismos, pero como no le han rendido al Señor, ¿cierto?, muchas veces caen en esos pecados y después con el tiempo se hace evidente. Un líder debe estar libre de toda adicción, ¿ya? Un líder, mi hermano, debe tener buen testimonio fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Debe gozar con un buen testimonio. ¿Qué dicen tus vecinos de ti? Este compadre siempre me deja estacionado el auto ahí, ¿cierto? Este se la da de cristiano, ¿cierto? Y cuando sale, puros garabatos, ¿cierto? Con los niños, con la iglesia, con la esposa, ¿cierto? ¿Qué es lo que dicen tus vecinos de ti? Un líder debe tener buen testimonio. Un líder, mi hermano, debe ser diligente, esforzado, visionario en su ministerio. Un líder, hermano, debe estar siempre capacitándose, siempre aprendiendo. Un líder, hermano, debe tener inteligencia emocional y inteligencia social. ¿Sabe usted lo que es eso, no? Inteligencia emocional es capaz de ponerme en el lugar de los demás, ¿cierto? Cuando alguien te venga a contar algo que le sucedió en su vida, ¿cierto? Y te diga, ¿sabes qué? Mira,
estoy tan mal, mi querido hermano, por esta situación que me pasó este día y me siento pésimo y todo. Ah, no, si a mí me pasó lo mismo también. ¿Dónde está la inteligencia emocional? La persona va y te va a contar algo para desahogarte contigo, para que tú lo escuches, para que tú, no quizás buscando un consejo, sino para que tú le des una palabra de ánimo, vamos a orar, voy a estar contigo, ¿cierto? Para descansar en ti. Pero tú de repente, como no tienes esa inteligencia emocional, o muchos no tenemos, ¿cierto? No, es que a mí me pasó lo mismo también acá. Y respondemos siempre así. Pero nosotros debemos tener la capacidad de ser empáticos y ponernos en el lugar de los demás y entender cuando la gente viene a contarnos algo para descansar en nosotros, ¿ya? Inteligencia social, mi hermano. Un líder debe saber trabajar en equipo. Por ejemplo, mi hermano querido, si una persona no tiene inteligencia social, y estas que son habilidades blandas, como se conocen, son las más importantes en cualquier ámbito del trabajo. Tú puedes ser un máster, un doctor, lo que sea, ¿cierto?, capacitado, pero si tú llegas a una pega y en la pega eres un tipo petulante, pesado, egocéntrico, orgulloso, soberbio, olvídate que te va a ir bien. Va a caer mal donde quiera que tú vayas. Pero si tú tienes habilidades blandas y tienes inteligencia social, las personas se van a acercar a ti. Va a ser una persona de confianza, una persona que le inspira respeto, una persona que le inspira, ¿cierto?, a poder conversar contigo, que quieren compartir contigo. Entonces todo esto debe tener el líder. Por eso dice la Biblia, el líder debe ser hospedador. El líder, mi hermano, debe visualizar su contexto, ¿ya? Leer su contexto y visualizar las nuevas formas para poder llevar a cabo su ministerio con métodos actualizados. Mi hermano querido, no le tenga miedo a los cambios. No le tenga miedo a los cambios. Mira, yo soy de la época del Facebook, ¿ya? De la época del Facebook. Cuando nace Facebook, ¿cierto? No, que no quería la aplicación, ya después igual la terminé bajando. Y hasta ahora lo que es Facebook, ¿cierto? Ha crecido de una forma tremenda. Es la plataforma más usada, ¿cierto?, por todas las personas en el mundo. ¿Quién no tiene Facebook, hermano? Es como muy pocas las personas que no lo tienen. Después nace el Instagram. Y yo dije, esta sí que no me meto. Y me costó meterme en Instagram. No me había metido. Pero por ver la necesidad, ¿cierto?, del ministerio, me metí en Instagram. Instagram menguó muchísimo. Y ahora, últimamente, nació TikTok, ¿cierto? Y yo dije, esta sí que no me la va a ganar. Ahora sí que me meto. Y me metí a TikTok, mi hermano, ya voy como en 200 suscriptores en mi pequeño canal. Subo una reflexión de vez en cuando, una vez a la semana y todo. Y dije, ahora sí que no me quedo, ahora tengo que estar a la vanguardia, tengo que estar ahí, ¿cierto?, en las redes. Hermano, no le tenga miedo, ¿cierto?, a lo novedoso, a lo innovador, a lo creativo, a lo llamativo, a lo nuevo que está saliendo. Obviamente siempre en el margen de la palabra, las formas pueden ser múltiples, pueden cambiar, pero siempre en el margen de la palabra, aplique lo nuevo que sale. Pastor, es que queremos, ¿cierto?, proyectar la alabanza. Un día me llamó un pastor, el pastor Sebastián, ¿cierto?, y la pastora Mari también tuvimos esta conversación. Pastor, es que quiero proyectar la alabanza. Yo le dije, mira, ¿sabes que yo tengo un data re bueno en la casa? Pero mira, te voy a dar un consejo, le dije. En vez del proyector, cómprate una tele, hermano, le dije. Una tele grande, le dije, y úsala como tele. Eso es lo que se está usando ahora. Amén, pues. Así que me dijeron, gracias, pastor, por la oferta del proyector, pero me voy a comprar una tele. Y me quedé yo con el proyector ahora. ¿Ya? Cuando fuimos, mi hermano, a la convención, ¿cierto? Yo un día... A mí hay un púlpito, hermano, que a mí me encanta, ¿ya? En ese púlpito me casé, en ese púlpito predicaba mi pastor favorito, por así decirlo, mi pastor Huerta, y ese púlpito a mí me encanta, y un tremendo púlpito así, ¿cierto? Yo cuando lo compré a la iglesia dije, mira, yo este púlpito lo compro y el día que yo me vaya me lo llevo. Eso fue lo que yo le dije a la iglesia, un tremendo púlpito. Fuimos a la convención, mi hermano, ya los que fueron, ¿cierto? Y de repente el pastor Miranda va y dice, hermanos pastores, y saquen esos tremendos púlpitos del templo, ¿cierto? Pongan púlpitos más pequeños porque eso le va a dar más espacio a la iglesia, a los músicos y todo el tema y todo. Y yo pensaba, yo decía, Señor, trágame tierra, Dios mío, Señor. Y yo con mi tremendo púlpito, ¿cierto? Ahí. Llegué al otro día a la iglesia, un mensaje al grupo de varones, mi hermano querido, ¿cómo estamos para hacer un púlpito? Le dije, ¿cómo estamos? Vamos a tener que modernizar el púlpito. Entonces, mi hermano, no tenga miedo a los cambios.
De repente nosotros somos personas tanto que nos aferramos, es que lo hemos hecho así toda la vida, así, 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 no cambiamos. Pero hay que ser novedosos. Muchas veces no cambiamos porque tenemos miedo, mi hermano, a lo nuevo. Conversaba con el hermano cuando veníamos, ¿cierto?, en el auto, y por ejemplo, hablábamos, ¿cierto?, de que muchas personas por miedo no dan pasos de fe y no pueden quizás llegar más allá de lo que Dios puede haberle dado en la vida. ¿Por qué? Por miedo, ¿cierto? Por ejemplo, una persona trabaja en carnicería, sabe todo el rubro de carnicería, y usted sabe de que en carnicería se gana dinero, pero siempre le ha gustado trabajar apatronado. Una persona, mi hermano, que ha tenido estudios, gracias a Dios, ha podido sacar su enseñanza. No es una persona que no tenga capacidad, es una persona inteligente, noble, que tiene todo para surgir. Pero hay una cosa que lo detiene, el miedo a los cambios. Y esta persona siempre va a trabajar apatronada, ¿ya? Mi papá, mis queridos hermanos, le comparto, mi papá no terminó su enseñanza media. Él es un hombre de campo, siempre fue de campo, después se fue a vivir a la ciudad, conoció a mi mamá, ¿cierto? Y formaron una familia. Y él trabajaba para su yerno. ¿Su yerno? No, su cuñado. Gracias, pastora. Él trabajaba para su cuñado, ¿cierto? Y trabajaba ahí. Y un día le presentan una oferta de trabajo. Le dicen, ¿sabes qué? Mira, hay un local que se está abriendo y necesito un carnicero ahí. Tú sabes el rubro, anda a abrir. Y él dijo, no, porque acá estoy bien, no, porque tengo miedo, no, es que si me va mal, no, y todos los peros del mundo. Entonces mi mamá, una mujer sabia, le dijo, mira, si tú no tomas ese trabajo, yo lo voy a tomar y yo voy a ir a trabajar. Ahí fue al tiro, mi hermano. Fue al tiro, ¿cierto? Corrió al nuevo trabajo, gracias a Dios por tomar esa oportunidad de trabajo. Igual en la carnicería, le ha ido súper bien en la vida. Mi hermano querido, el miedo nos paraliza, el miedo no nos deja avanzar. El miedo, ¿cierto?, nos detiene, el miedo a los cambios. Proyéctese para lo nuevo, mi hermano, ¿ya? Pastores, ¿qué pasa si un día en la iglesia llega a Meta, pastor, y nos ponen las gafas virtuales y todo? Mi hermano querido, usted ya sabe mi respuesta. No se detenga, proyéctese simplemente. Eso, como dijimos, siempre va a haber necesidad en la iglesia, siempre va a haber gente que va a venir al templo y va a haber necesidad. Pero no tenga miedo, no se autolimite su ministerio, ¿ya? Proyéctese a lo nuevo. El líder, hermano, debe saber manejar la crítica, ser sobrio, compartir con otros, ¿ya? El líder debe ser una persona que respalda el ministerio de su iglesia con su asistencia, con sus ofrendas, con sus diezmos. Mi hermano, esto es muy importante. Ustedes como líderes deben bendecir la obra del Señor. Porque mira, mi hermano querido, de repente es tan fácil decirle al Señor, Señor, tú eres la persona más importante de este lugar. Pero a la hora de diezmar y a la hora de ofrendar, Señor, sirvo a dos señores, ¿cierto? Me cuesta. Entonces eso crea en una persona un doble discurso, ¿cierto? De que, claro, Dios es lo más importante, pero Dios no es lo más importante en mi bolsillo. Entonces, uno para crecer espiritualmente y madurar, uno debe aprender esto y comprometerse con Dios, con su asistencia, con su diezmo, con su ofrenda. Acá en la iglesia de Dios, mi hermano, por ejemplo, los pastores lo saben, todo el que aspira al ministerio debe diezmar. Todo el que aspira un día a ser pastor debe diezmar. ¿Por qué? Porque la política es esta. Tú un día vas a ser pastor, vas a recibir diezmo, ¿y cómo tú vas a recibir si tú no lo haces? Entonces tú no puedes predicar de algo que tú no cumples. Esa es la política que tenemos nosotros como iglesia. Entonces, mi hermano querido, el comprometerse con esto, aparte que le abrirá puertas de bendición, Dios lo bendecirá, ¿cierto? Usted respaldará el trabajo de su iglesia local para que siga avanzando, ¿ya? El líder, hermano, debe aprender de otros líderes también, ¿ya? Algunas ideas prácticas para terminar este punto. Hermano querido, capacítese, lea libros de liderazgo. Hoy usted busca en internet, ¿cierto? Libros de John Maxwell, ¿cierto? Le van a salir una serie de libros sobre el liderazgo gratis, mi hermano, gratis. Yo tengo una tremenda biblioteca ahí en la casa, ¿cierto? Y un día dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de comprar libros porque busco en internet un libro y lo pillo, entonces voy a dejar de comprar libros y voy a tener una tablet en el computador y ahí voy a leer los libros en el celular para poder ahorrar dinero. Entonces, hoy en día no está la excusa.
No es que tengo que ir a la biblioteca, no es que tengo que comprarme el libro. Usted puede al alcance de un clic tener un libro y capacitarse. Escuche buenos sermones, hermano, sobre el liderazgo. De hecho, esta prédica está siendo grabada, aunque usted no lo vea. ¿Ya? Por si después lo quiere escuchar de nuevo, ¿ya? Yo la estoy grabando acá y la voy a compartir en el canal de YouTube de la iglesia, de nuestra iglesia. Entonces escuche prédicas sobre liderazgo, aprenda de otros pastores, de otros líderes, cómo hacen su ministerio. Yo un día, mi hermano, subí un video, ¿cierto? En mi canal de YouTube de la iglesia, subí un video, cómo hacer el ministerio de evangelismo y misión en la iglesia local. Es un video bien precario, bien charrito. Yo todavía no llego a esos niveles de edición y ponerlos bonitos los videos y todo. No, estoy en Canva todavía. Estoy en nivel medio bajo. Estoy en ese nivel. Entonces, mi hermano, yo no alcanzo esos niveles de editar video y todo el tema ya. Entonces yo tengo un video bien precario de misión y evangelismo, cómo hacer el liderazgo de evangelismo y misión en la iglesia local. Como 800 reproducciones tiene el video, así. Y para mí es harto, ¿ya? Yo sé que hay pastores que tienen millones, pero tampoco he llegado a esos niveles, ¿ya? Pero yo me conformo con lo que Dios me ha dado hasta este minuto. Entonces hay una necesidad, mi hermano, de capacitarse. Eso me enseña a mí de que hay mucha gente que quiere trabajar misión y evangelismo en su iglesia local, pero no sabe cómo. Entonces, buscando ahí, llegan a ese video y lo reproducen, ¿ya? Otra cosa, mi hermano, otra idea práctica. Pídale siempre a su pastor que evalúe su ministerio. Pídale a su pastor que evalúe su ministerio. De repente dígale, pastor, quiero una cita pastoral con usted, ¿cierto? Como la hacen acá los hermanos de repente conmigo, me dice, pastor, ¿qué me falta? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué sugerencias tiene usted para este próximo año? ¿Qué cosas podemos hacer? Y nos sentamos y conversamos y decíamos, mira, está bien en esto, hay que mejorar esto, podríamos hacer esto, podríamos cambiar esto ya no está funcionando. Pero pídale a su pastor una evaluación constante de su ministerio. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ustedes me dijeron que teníamos tiempo hasta las 2, pero no voy a predicar hasta las 2 de corrido, ¿ya? Amén, después vamos a dar un tiempo, ¿cierto?, de preguntas, respuestas, si es que a usted le gustaría opinar también. Y como último punto, mi hermano, ¿ya? El trabajo de un líder. ¿Cuál es el trabajo de un líder, mi hermano querido? Timoteo capítulo 4, versículo 6 dice, si esto enseñan los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñan los hermanos. Mi querido hermano, su primer trabajo como líder es ser antes que hacer. Ser antes que hacer. Podemos hacer muchas cosas, pero lo más importante es ser un verdadero y real hijo del Señor, en primer lugar. Lo segundo, mi hermano, es más importante estar con Dios que hacer cosas. ¿Ya? Es más importante estar con Dios que hacer cosas. Esto fue lo que el Señor le dijo a Marta y María, ¿cierto? María ha escogido la buena parte. Marta estaba afanada y turbada con muchos quehaceres, pero María había escogido la buena parte. El primer trabajo de un líder es tener una relación genuina con Dios. Jesús llamó a sus discípulos, en primer lugar, para que estuvieran con Él, ¿cierto? Y después para enviarlos a trabajar, a ministrar, sanar enfermos y todo. Pero primero debían estar con Él. El líder, hermano, uno de los trabajos que tiene el líder es ser un ganador de almas y así procurar que su ministerio crezca. Si usted es un líder de jóvenes, de damas, de varones, de lo que sea, su trabajo es que su ministerio crezca. Ese es el trabajo. Un día yo cuando empecé a predicar en la iglesia, ¿cierto? Hartos sermones y todo, ya me conocían los hermanos un poco más. Un día se me acerca una hermana y me dice, ¿sabe qué, pastor? Después de tanto tiempo me di cuenta de que la misión nuestra como cristianos es cumplir la gran comisión. Una hermana que llevaba como 1000 años en la iglesia, ¿cierto? Y yo dije, pero esto se da por entendido, ¿cierto? De que pensaba yo de que se daba por entendido, pero lo aclaro por si acaso, que nuestra misión es hacer crecer la iglesia, hacer crecer el reino, ganar almas, que se multiplique esto. Las matemáticas de Dios, mi hermano, son las sumas, las multiplicaciones. Las del diablo son las restas y las divisiones, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Las matemáticas de Dios es que esto crezca, que esto se multiplique. Un cristiano gana a otro cristiano. Un líder prepara a otro líder. Un pastor levanta a otro pastor. Una iglesia planta a otra iglesia. Esas son las matemáticas de Dios, mi hermano. ¿Ya?
Entonces nosotros a eso debemos enfocarnos, ¿cierto? Yo como cristiano tengo que ganar a otras personas para Cristo. Si soy un líder, tengo que preparar a otros líderes. Si soy pastor, tengo que levantar a otros pastores. Si tenemos nuestra iglesia, ya cuando estemos bien, firmes, establecidos, prepararnos para plantar otra iglesia y apoyarlo y que esa otra iglesia plante otra iglesia y así. Así se extiende esto, así se multiplica. Eso es la matemática del Señor. El líder, hermano, también debe prepararse espiritualmente en la palabra para poder dar defensa del Evangelio. Usted como líder muchas veces va a tener que responder interrogantes, dudas, consultas, preguntas, ya sea de buena intención o con mala intención que se la haga una persona. Yo un día estaba en el trabajo, ¿ya? Yo trabajo de guardia en un colegio todas las noches, pero en las mañanas llegan los profesores, ¿cierto? Y un día llegó una profesora y me dice: yo no lo entiendo ustedes los cristianos, dice, porque tienen iglesia acá, iglesia allá, están todos divididos, separados, ¿por qué tienen tanta iglesia y todo el tema? Claro, ella no me la estaba preguntando con una buena intención, me estaba preguntando para cuestionarme, y yo ahí le traté de responder lo mejor posible. Después le dije: ¿sabe qué? Sonría, le dije, que Jesús le ama. Y parece que se le enquiscaron un poco las pulgas, ¿cierto? Pero ahí quedó todo bien, ¿ya? Entonces yo le dije: sonría, que Jesús le ama, ¿no? Y uno debe estar preparado, mi hermano, para dar respuesta a las personas que preguntan de nuestra fe. El líder, como dijimos, debe ocupar su plataforma de liderazgo para preparar a otros discípulos. El líder, mi hermano, debe cuidar de su salud física. Un gran misionero, mi hermano, un día dijo esto: Dios me dio dos cosas. Me dio un mensaje y me dio un caballo. El mensaje lo he conservado, pero maté al caballo. ¿Qué es lo que quiso decir este misionero en esos años, cierto? Cuando las personas se esforzaban mucho por la obra del Señor. Dios le dio a usted dos cosas. Dios le dio un mensaje que transmitir, que es la palabra del Evangelio, y le dio un cuerpo, su salud física. Usted puede conservar el mensaje, ¿ya? Pero si usted no cuida su salud, a los 50, 60 años, usted ya va a estar liquidado y no va a poder seguir sirviendo al Señor. Debe cuidar también su salud física, ¿ya? Y eso es algo que la iglesia en estos tiempos debe poner atención, cuidar su salud emocional también, mi hermano. Uno como líder, cuidar su corazón de los rencores, ¿cierto? De la ira, del enojo, del celo, de la competencia. Cuidar el corazón, mi hermano, de todas esas cosas que pueden destruir su vida espiritual. Si uno tiene un enemigo, mi hermano, ¿ya? Alguien dice: no, yo no tengo enemigos. Gloria al Señor, hermano, ojalá nunca los tuviera, ¿ya? Pero si alguien tiene una espinita en el zapato, ¿cierto? Una persona que le causa molestias continuamente, ¿cuál es nuestra actitud como líderes? ¿Vamos a pagar mal por mal? ¿Vamos a responder de forma áspera cuando nos traten mal? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a guardar rencor? ¿Vamos a decirle sí, sí, infeliz, ¿cierto? Y que te parta un rayo de bendición? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Por eso debemos tener un corazón sano como líder. Orar al Señor, presentar las cosas a Dios en oración, ya ser sano emocionalmente. El líder, hermano, debe ver todas las necesidades, debe buscar soluciones, ¿ya? El líder, mi hermano, mira, a mí en mi iglesia hay una cosa que no me gusta, ¿cierto? Ahí para que la sepan los hermanos, ¿ya? Pero a mí en mi iglesia hay una cosa que no me gusta. A mí en mi iglesia no me gusta que me digan: pastor, están sucios los baños. Pastor, no hay confort en el baño. Pastor, falta una bolsa de basura en el tarro de basura de la cocina. Pastor, hay que barrer afuera. Pastor, mire, está sucio afuera del templo, un perro se hizo ahí afuera del templo. Esas cosas a mí no me gusta que me las digan, sinceramente. Mi hermano querido, porque yo también una vez fui miembro, ¿cierto? Ni siquiera líder en una iglesia. Y yo cuando veía eso de inmediato, hermano, poner la bolsa de basura, no, si no tenía acceso al confort de los baños, ¿cierto? Pastor, ¿dónde está el confort? Voy a colocar confort en los baños. Pero un líder da soluciones, mi hermano, ¿ya? No le dice: pastor, hay que poner el confort en los baños. Y ahí el pastor, ¿cierto? Mientras prepara el sermón, está buscando los confortes, está poniendo el confort en los baños, ¿cierto? Pastor, faltó servilleta, faltó jabón, pastor. Y ahí el pastor de aquí para allá, ¿cierto? No, mi hermano, si nosotros somos llamados a servir. Pastor, hay que barrer afuera. Pero hermano querido, ¿qué cuesta tomar una escoba, pegar una barrida? No cuesta nada, ¿cierto? Entonces, uno, si es líder, uno está para eso, para solucionar y dar ejemplo, sobre todo, ¿ya? El trabajo del líder, mi hermano, es ejecutar la visión de Dios para su iglesia de la mejor forma posible.
Usted conoce la visión que tiene la Iglesia de Dios: cumplir la gran comisión, formar discípulos, la formación de la familia, trabajar en la acción social y pública, tener cuidado de la grey, ¿cierto? Y conservar nuestra identidad pentecostal. Esas son la visión a grandes rasgos que tiene la Iglesia de Dios. Un líder, cuando planifica, cuando trabaja, cuando hace su plan anual de trabajo, tiene que hacerlo en base a esta visión, ¿ya? A mí me gusta, ¿cierto?, resumirlo quizás en 5 puntos, ¿ya? Somos llamados para adorar a Dios de forma pentecostal, como lo hacemos nosotros, ¿ya? Somos llamados para formar discípulos, ¿ya? Somos llamados para evangelizar, somos llamados para ayudar, ¿cierto?, al necesitado, y somos llamados, ¿cierto?, a tener comunión los unos con los otros, cuidando los unos de los otros de la grey del Señor. Para concluir, mi hermano, esta primera parte, un buen líder es el que prepara el camino para los líderes que vienen después de él. Un buen líder es el que con su ejemplo y servicio inspira a otros a servir también al Señor. Y un buen líder, mi hermano querido, es el que ocupa su cargo para cuidar, para bendecir y, lo más importante, para promover a otros para el liderazgo también. Esos son los buenos líderes. Amén. Que Dios les bendiga, y esta es la primera parte de la enseñanza.